por favor. Muy bien. Bienvenidos, mis queridos hermanos, a esta nueva sesión del programa de discipulado. Hoy vamos a empezar a trabajar o vamos a desarrollar el tema del Espíritu Santo. He preparado un material que volví otra vez al formato en Word, aunque tengo unas láminas de PowerPoint que vamos a ver hoy que nos van a servir de guía. Tengo de nuevo un material de 12 páginas, ¿ok? Con toda la información de la clase de hoy sobre el Espíritu Santo. Ya tuvimos el momento de oración, así que vamos a dar inicio a este tema. Quiero hacer una pequeña introducción que no está en el material, pero que es vital para que podamos avanzar en el tema del Espíritu Santo. Nosotros iniciamos este proceso de discipulado hablando de Dios, de la persona de Dios. Y hablamos de los atributos de Dios, etcétera. Ya yo les envié ese material. Luego, hace pocas semanas, hablamos acerca de Jesucristo y analizamos todo lo que tenía que ver con Jesucristo como Dios y Jesucristo como hombre. Hablamos de la unión hipostática, hablamos acerca de la kenosis y hablamos de la vida personal, de la vida terrenal de Jesús, de su encarnación, de la concepción virginal, etcétera, etcétera. Pero hablar del Espíritu Santo requiere que hagamos un repaso o simplemente una aclaratoria acerca del tema de la Trinidad. Los cristianos creemos que Dios es uno. Eso es muy importante. Los cristianos no tenemos tres dioses como nos acusan los testigos de Jehová o los mormones u otras religiones, otras sectas. Nosotros creemos que Dios es uno. Lo que creemos es que aunque el término Trinidad no aparece en la Biblia, está claramente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pretender entender este misterio desde el punto de vista terrenal, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista racional, es muy difícil. Es imposible. Mucha gente ha querido poner distintos ejemplos y ninguno de esos ejemplos realmente se acerca al verdadero concepto de la Trinidad. Algunos dicen que la Trinidad es como el agua. El agua es H2O, pero el agua puede estar sólida, puede estar gaseosa o puede estar líquida. Pero algunos teólogos dicen que ese no es un buen ejemplo de la Trinidad. Y así podemos enunciar otros ejemplos. Pero lo que quiero dejar claro es que nosotros al final, el concepto de la Trinidad, de un Dios manifestado en tres personas, lo aceptamos y lo creemos por medio de la fe. Por supuesto que hay argumentos bíblicos para sostenerlo, pero ese no es el tema de hoy. Pero sí es importante dejar esto bien claro, porque el Espíritu Santo, a diferencia de lo que creen otras sectas y religiones, el Espíritu Santo es Dios, así como el Hijo es Dios, así como el Padre es Dios. Y el Espíritu Santo no es una fuerza, no es algo impersonal, es una persona y sobre eso vamos a hablar. Así que quería reiterar este tema porque cada vez que hablemos de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay que hacer esta aclaratoria. Muy bien, hecho esa aclaratoria, debo decirles que déjenme abrir aquí el archivo de PowerPoint. Un segundito. Déjenme compartir la pantalla. Está compartiendo la pantalla. Muy bien. Ok. Ok. Allí tenemos la primera lámina que nos va a ayudar a desarrollar el orden de los temas. Todos estos temas están bien descritos en este material. Solamente aquí puse los enunciados para poderlos ir desarrollando. Cuando se habla del Espíritu Santo, muchas veces se habla más
del poder del Espíritu Santo que de la divinidad y la persona del Espíritu Santo. Es decir, hay ciertos grupos evangélicos que hacen mucho énfasis en el poder, en la unción del Espíritu Santo, en el aspecto de cómo el Espíritu Santo se manifiesta en los creyentes. Mucho tiene que ver con los dones, con el hablar en lenguas, con la sanidad, con la capacidad de profetizar, etcétera, etcétera. Pero poco se habla del Espíritu Santo desde la perspectiva de su divinidad, de su esencia como Dios y de sus atributos y además de eso de su personalidad. El propósito de este estudio que vamos a tener hoy es ahondar en esos aspectos bíblicos que nos hablan más de la persona del Espíritu Santo y que nos permite conocerlos más, mucho mejor, en vez de estar haciendo énfasis en el aspecto de sus manifestaciones, aunque también vamos a hablar de eso. En primer lugar, tenemos que hablar de la divinidad del Espíritu Santo y tenemos que comenzar por ahí porque es importante aclarar lo que dije al principio. El Espíritu Santo es Dios. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, está hablando de Dios mismo. Y notamos que el Espíritu Santo está al mismo nivel del Padre y del Hijo. Eso lo podemos conseguir en Mateo capítulo 28, versículo 19, y me voy a permitir leerlo un momento. Hoy no voy a poder leer todas las citas que aparecen en el material, pero sí quisiera enunciar algunas de ellas. Mateo capítulo 28, verso 19, dice lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta orden que Jesucristo dio al final de su ministerio a los discípulos menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en un mismo nivel, en un mismo plano. El Espíritu Santo no está ni por arriba ni por debajo. Está al mismo nivel del Padre, está al mismo nivel del Hijo, está al mismo nivel del Espíritu Santo. Y este es un buen versículo para entender que así como Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos, también en este versículo y en este pasaje, en esta ordenanza del Señor Jesucristo, el Señor Jesús menciona al Espíritu Santo como una persona que está al mismo nivel del Padre y del Hijo. Además de eso, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo se nos manifiesta como otro consejero de la misma clase que Jesús. Cuando Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para enviar otro consolador, él se está refiriendo, yo necesito un relevo. Ustedes saben que en las carreras olímpicas hay una carrera que se llama carrera de relevo. No sé si la han visto. Son 4 corredores para cada equipo. Entonces, cuando hacen esta carrera, un corredor corre los primeros metros, vamos a suponer la carrera de 400 metros plano. Entonces, los primeros 100 metros los corre una persona. Luego, cuando ya van llegando a la meta parcial, el corredor le entrega un testigo, un pedacito de palo, ¿verdad? Un pedacito de palo, se lo entrega y ese sigue la carrera y así sucesivamente. Bueno, Jesucristo estaba diciendo, es necesario que yo me vaya para que el Padre os envíe otro consolador. Los años que Jesús estuvo aquí en la tierra, en especial durante su ministerio, él fue, como ya lo dijimos en clases pasadas, él fue el sanador, él fue el predicador, él fue el que dio ejemplo del poder de Dios, del mensaje de Dios y sobre todo fue el Salvador. Pero ahora que Jesús va a subir al cielo y va a cumplir su rol desde el cielo como intercesor, como sumo sacerdote, como el que nos justifica delante del Padre, ahora el Espíritu Santo es el que entra en escena. Así que cuando Jesús está diciendo, les va a enviar otro consolador, es otra muestra de que el Espíritu Santo está al mismo nivel del Padre, del Hijo y por supuesto del Espíritu Santo. Otro pasaje muy interesante es aquel que está en la segunda carta a los Corintios. En esa carta, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. En segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 14.
dice la Biblia en ese pasaje. La No, pero gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Así que lo que estamos tratando de demostrar en este punto de la divinidad es que el Espíritu Santo está al mismo nivel de divino, de Dios Padre, de Dios Hijo, y el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, cuando se despide, la segunda carta, pone al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el mismo nivel. Y cuando el Espíritu Santo habla, es Dios el que está hablando, y por alguna razón el Espíritu Santo se llama así, Espíritu Santo, porque su santidad es la misma santidad de Dios. Dios es santo, Jesús, el Hijo, es santo, y el Espíritu Santo es santo. Por eso se le llama el Espíritu Santo. Entonces, es importante tener claro y recalcar que el Espíritu Santo es Dios y que es tan divino como el Padre y como el Hijo. Otro aspecto interesante es que el Espíritu Santo tiene atributos. ¿Se acuerdan que en la clase que tenía que ver con Dios hablamos de que Él era eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente, etcétera? Muy bien. El Espíritu Santo también tiene exactamente los mismos atributos. Las citas bíblicas van a aparecer en el material, pero todas esas citas nos dicen que Jesús que el Espíritu Santo es eterno, es desde siempre, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es verdad, es amor y es vida. Son atributos que tiene el Padre, son atributos que tiene el Hijo, y también son atributos que tiene el Espíritu Santo. Por cierto, estos atributos también son una demostración de que el Espíritu Santo es una persona. Pero el Espíritu Santo también, la Biblia le da unos títulos y lo asocia también con unos símbolos. El Espíritu se le dice que es el Espíritu de santidad, según Romanos 1:4. Es el Espíritu del Señor, según Lucas 4:18, es el Espíritu de Cristo, según Romanos 8:9, es el Espíritu de Jesús, Hechos 16:7, es el Espíritu de vuestro Padre, según Mateo 10:20, y es el Espíritu del Dios vivo. Esos son los títulos que se le dan al Espíritu Santo o símiles que se le dan al Espíritu Santo en la Escritura. Pero también hay símbolos, es decir, elementos de la naturaleza con los que se asocia al Espíritu Santo para representarlo. Al Espíritu Santo, según Juan 3:8, se le asocia con el viento, se le asocia con el aceite, según Primero de Samuel 16:13 o Primera de Juan 2:20 y 27. También el Espíritu Santo se le asocia con el agua viva, se le asocia con el fuego, se le asocia con las arras. Las arras, yo no sé si ustedes lo saben, pero son esas moneditas que se le entregan, le entrega el novio a la novia al novio en casi todas las bodas. Viene una niñita, un niñito con un cofrecito, ahí hay unas monedas y los novios se pasan las arras. Las arras son como un adelanto de la herencia. Bueno, el Espíritu Santo se le asocia como las arras del Espíritu, el adelanto a esa gloria eterna que vamos a tener en el cielo. Eso lo conseguimos en Efesios 1:13 al 14. Recuerden, todas estas citas están en el material. Ustedes lo que tienen es que buscar en la Biblia y leerla. El Espíritu Santo se le asocia mucho con un sello. Es una marca, es algo con lo que se termina y se pone una marca, y ese sello indica propiedad, indica seguridad. El Espíritu Santo también se le asocia con una investidura. El Espíritu Santo se le asocia con una paloma. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo fue a ser bautizado por Juan el Bautista, que por cierto Juan el Bautista sin entenderlo se opuso a ello, el Señor Jesús le dijo, mira, es necesario, nos conviene que esto suceda. Y dice la Biblia, otra demostración magnífica de la Trinidad, que cuando Jesús entró al agua y fue bautizado por Juan, se oyó una voz del cielo del Padre que decía, este es mi Hijo amado, el Hijo, Dios Padre, el Hijo, en el cual tengo complacencia. Y dice la Biblia, y el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. ¿Ok? Entonces, vemos ahí la conjunción de Padre, Hijo y Espíritu Santo en una misma escena. Y por último, el Espíritu Santo se le asocia con poder.
¿verdad? Y eso lo conseguimos en Hechos 1:8. Esos son los títulos y los símbolos. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? ¿De dónde procede el Espíritu Santo? El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y viene desde la eternidad. Las citas bíblicas están en Juan 14, 15 al 17, Juan 15, Juan 15, verso 26, Juan 16, verso 7 y Gálatas 4, 4 al 6. Recuerden que todas estas citas no las puedo leer por razones de tiempo. Sin embargo, quisiera leer Gálatas 4, versículos 4 al 6. Dice Gálatas 4, 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Vemos en este pasaje que primero nos dice el versículo 4 que Dios Padre envió a su Hijo. Pero en el versículo 6 dice que una vez que fue enviado el Hijo y se produjo el proceso de la redención, de la regeneración, de la salvación, Zuleima nos está pidiendo entrar a la reunión. Una vez que se dio el proceso de la salvación, entonces el Padre nos envió a su Hijo, a su Espíritu Santo, para que ahora habite en nuestros corazones y glorifiquemos a Dios diciendo, Abba Padre. Vamos a darle un segundito a Zuleima antes de seguir. Ok. Así que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, Zuleima, ¿nos escuchas? Zuleima, ¿nos escuchas? Ok. ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo a la tierra? En primer lugar, fue enviado para dar poder a la iglesia, fue enviado para bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo, para capacitar a los creyentes para ser testigos de Cristo, para capacitar a los creyentes para producir fruto espiritual y para convencer al mundo de pecado. Esas son 5 funciones básicas que cumple el Espíritu Santo. Dar poder a la iglesia, bautizar a los creyentes, capacitar a los creyentes para ser testigos, capacitar a los creyentes para producir fruto espiritual, para decir y manifestar con obras que son nacidos de nuevo, y para convencer al mundo de pecado, para que el mundo pueda entender y ser juzgado por el evangelio. Esas son las funciones del Espíritu Santo cuando fue enviado a la tierra. Y por último, para cerrar este primer punto, hablemos de la personalidad del Espíritu Santo. Como lo dije, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. Los testigos de Jehová nos hablan de una fuerza que emana de Dios, de una energía, de algo impersonal, de una influencia que tiene Dios sobre los hombres o sobre la tierra, como esa fuerza que sentimos cuando dos imanes con polos distintos se rechazan el uno al otro y hay una fuerza magnética. Esa es la concepción que tienen los testigos de Jehová y otras sectas o grupos acerca del Espíritu Santo. Pues no, el Espíritu Santo es una persona como Jesús es una persona. Ya te doy chance, Carlos. El Espíritu Santo es una persona como lo es el Padre, como lo es el Hijo y como es el Espíritu Santo. Déjame terminar este punto, Carlos, para que inmediatamente yo te voy a dar la oportunidad a ti y a cualquier otra persona. Entonces, en la personalidad del Espíritu Santo es importante decir lo siguiente. A pesar de ser identificado con el poder de Dios, el Espíritu Santo no es una fuerza, sino que es una persona. Él viene a ser la tercera persona de la Trinidad. El término griego para representar al Espíritu Santo, para hablar de él en el Nuevo Testamento, uno de los términos es paracleto. Es una palabra griega que significa que él es el consolador. Y vemos en Juan 14, 16, Juan 14, 26 y Juan 14, 16, verso 7, que al Espíritu Santo allí se le llama paracleto. El Espíritu Santo representa también la consolación de Israel relacionada con la salvación
que vendría a través de la persona del Redentor. Es decir, que el Espíritu Santo es de alguna manera el complemento de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, su sacrificio es aplicado a toda persona que acepta a Jesús como Salvador. Pero la presencia personal de Jesús estaba limitada por el tiempo y el espacio. Por eso Él asciende a los cielos y envía el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo puede habitar en el corazón de cada persona. Y el Espíritu Santo también en su personalidad, ¿verdad? Actúa como un intercesor. Él tiene características de una persona, tiene mente, tiene voluntad, tiene emociones, y las fuerzas impersonales no tienen esas características. Solamente una persona puede tener mente, voluntad y emociones. Pero el Espíritu Santo también nos dice la Biblia que nos habla, nos dice que el Espíritu Santo ora, que el Espíritu Santo guía, que el Espíritu Santo enseña y que el Espíritu Santo conduce y redarguye. Es decir, una fuerza impersonal, una energía, no puede hacer esas cosas. Y al Espíritu Santo, como una persona, se le puede mentir. Acuérdense del caso muy típico de Ananías y Zafira, cuando le mintieron a los apóstoles y los apóstoles dijeron que le habían mentido al Espíritu Santo. Se le puede contristar, se le puede afrentar, se le puede resistir, se le puede apagar y se le puede ofender, es decir, se le puede blasfemar. Así que una energía como los testigos de Jehová nos quieren vender al Espíritu Santo, es imposible que se le puedan hacer estas cosas que solamente se le pueden hacer a una persona. Así que esta parte es muy importante resaltarla. Vamos a decir que la parte conceptual, pero es la base de cualquier estudio que se haga acerca del Espíritu Santo. Ahora sí les voy a dar oportunidad para que abran sus micrófonos y me hagan sus preguntas. Pregunta, Carlos. No, pastor, era solamente que ahorita parece que había un ventilador dando en un micrófono, algún teléfono, y se estaba metiendo la bulla, pero ya eso Oh, paró. perdón, disculpa, pensé que era Sí, pensé que sí, era una sí, participación sí. sobre el tema. Y también Disculpa. quiero hacer un pequeño comentario sobre que el pecado imperdonable se le llama al pecado que se hace contra el Espíritu Santo, o sea, el rechazo. Cuando se presenta el Evangelio, una persona que rechaza el Evangelio es un pecado, el pecado imperdonable, que por eso se pierde, porque se Muy rechaza el bien. Evangelio. Era eso. En el material, el último punto es precisamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, mi querido hermano, para resumir, estos 5 puntos, la divinidad nos habla de que el Espíritu Santo es divino como el Padre, divino como el Hijo, es Dios. Sus atributos nos demuestran que Él tiene los mismos atributos del Padre y del Hijo. Es eterno, es amor, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, santo, dice siempre la verdad, es amor, es justo, etc. Sus títulos y símbolos ya los vimos, ¿verdad? Su procedencia viene del Padre y del Hijo, y el propósito del Espíritu Santo en la tierra es edificar a la iglesia, edificar a los creyentes, redarguir al mundo del pecado, y su personalidad nos demuestra que Él tiene acciones que solamente puede hacer una persona y no una energía como se nos quiere vender por parte de alguna secta. ¿Alguna pregunta, algún comentario en este primer punto? Muy bien, entonces seguimos con el segundo aspecto, y es el segundo aspecto de este tema es el Espíritu Santo en el pasado. Esto tiene que ver más o menos con una pregunta que me hizo Mariela. Vamos a ver 4 aspectos brevemente del Espíritu Santo en el pasado. Cuando me refiero al pasado, estoy hablando desde Génesis 1:1 hasta el momento que Jesucristo envió al Espíritu Santo allá en Pentecostés. Ese lapso, ese tiempo entre el Génesis y el día antes de Pentecostés, el Espíritu Santo, ¿verdad?, tuvo un accionar, y luego de Pentecostés el Espíritu Santo ha tenido otro accionar. Permítanme leer lo siguiente. Sin duda alguna que el obrar del Espíritu Santo antes de venir a bautizar a todos los creyentes es parcialmente distinto al rol y función que desempeñaba desde el día de Pentecostés hasta la actualidad.
Es importante recalcar que el Espíritu Santo en esencia no varía porque Él es Dios y Dios nunca cambia y en Él no hay sombra de variación. Sin embargo, el accionar de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo por misericordia al hombre ha sido distinto cuando comparamos el tiempo previo y posterior a la era de la iglesia. Aquí es importante aclarar que cuando nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Vemos a un Dios, ¿verdad? Que actúa de una forma en el Antiguo Testamento y actúa de otra forma en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios cambia, porque Dios es distinto, porque Dios cambia en su esencia y en su manera de ser. No, porque Dios dentro de sus planes, dentro de sus propósitos, dentro de su voluntad, Él va tratando con el hombre conforme a esos planes. Y Él va teniendo una actitud distinta para con el hombre. Pero Dios sigue siendo el mismo. Él siempre ha sido amor, Él siempre ha sido misericordia, Él siempre ha sido justicia, Él siempre ha sido santo, Él siempre ha sido perfecto, Él siempre ha sido eterno, Él siempre ha sido omnipotente, Él siempre ha sido omnisciente. Su esencia no cambia, pero por amor al hombre, la manifestación de la forma en la que se relaciona Dios con el hombre sí ha cambiado. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 1, cuando dice: en el principio Dios habiendo hablado por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, que sí ha habido una evolución en la forma en la cual Dios se manifiesta para con los hombres. Bueno, así como el Padre, ¿verdad?, se manifiesta de una manera en el Antiguo Testamento y después del Nuevo Testamento, así como cuando hablamos de Jesús, dijimos que Jesús se nos presentaba en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene un accionar de cierta forma en el Antiguo Testamento y un accionar después del Pentecostés, es decir, después que comienza la era de la iglesia. Por ejemplo, entendemos que el Espíritu Santo, la primera vez que se menciona la palabra Espíritu, está relacionada con el Espíritu Santo en la Biblia, la primera vez está en Génesis 1:2, y ahí dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, la esencia de Dios, su Espíritu, estaba sobre todas las cosas, sobre las aguas, sobre todo lo creado, y esa es la primera vez que se menciona al Espíritu de Dios. Hay otras citas como Job 33:4, Salmos 104:29 al 30, Números 11:24-30 y Jueces 6:33-34, que nos demuestran la manifestación o la forma en la que el Espíritu Santo se manifestaba en la antigüedad. Es muy importante entender que una de las formas o una de las claves para entender cómo actuaba el Espíritu Santo antes de Pentecostés y después de Pentecostés es la siguiente. El Espíritu Santo soberanamente decidía a quién utilizar y a quién hablar, pero el Espíritu Santo nunca llegó a morar permanentemente en la vida de ninguna persona como lo hace ahora en la vida de los creyentes. Ni siquiera los hombres más fieles como Daniel, como José, como Moisés, el Espíritu Santo moró permanentemente con ellos. Ni siquiera los profetas más importantes, Isaías, Jeremías, Eliseo y otros profetas, ni siquiera ellos experimentaron lo que experimentamos los cristianos hoy en día. Ellos nunca fueron bautizados en el Espíritu Santo, ellos nunca tuvieron el sello del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. El Espíritu Santo venía sobre ellos. Decía Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y por eso los profetas podían hablar, porque el Espíritu les revelaba lo que tenían que decir. Pero ellos no experimentaron el sello del Espíritu Santo que los cristianos sí experimentamos. En ese sentido, podemos decir entonces dos cosas. El Espíritu Santo, antes de Pentecostés, nunca habitó permanentemente dentro de las personas. No fortalecía en forma constante y regular como lo hace ahora. No sellaba a las personas en forma definitiva y no bautizaba. Eso era lo que no hacía el Espíritu Santo antes, que ahora sí lo hace. Pero lo que sí hacía el Espíritu Santo en todo ese periodo, y también lo hace ahora, es convencer de pecado, es instruir y enseñar,
es amonestar y es dirigir. Es decir, que tanto en el pasado como ahora, siempre el Espíritu Santo es el que ha convencido de pecado al hombre, ha instruido y enseñado a los hombres, ha amonestado, ha redarguido y ha dirigido a los hombres a hacer la voluntad de Dios. Si el Espíritu Santo no tuviera ese rol, sería imposible que estas cosas sucediesen. Pero otro aspecto importante del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, o hasta antes de Pentecostés, es que el Espíritu Santo fue el que reveló e inspiró a los hombres de Dios para que pudieran hablar con autoridad lo que Dios les mandaba hablar, lo que les decía ahorita de los profetas. Si los profetas no hubieran tenido la influencia, el accionar sobre ellos del Espíritu Santo, no hubiesen podido expresar la palabra de Dios. Y por eso era que era tan delicado decir, el Señor me dijo, el Señor me ha dicho, porque si alguien decía, el Señor me ha dicho, palabra de Jehová, palabra del Señor, y no era palabra del Señor, hay de aquel que se atreviera a decir a tal cosa, porque sería apedreado. Sin embargo, hoy en día vemos a muchos creyentes, ¿verdad?, cometiendo la ligereza de decir, el Señor me dijo que te dijera tal cosa, o el Señor me reveló tal cosa. Tengamos cuidado con esas cosas, porque una de las cosas que podemos entender hoy en día es que lo que el Señor nos quería revelar, lo reveló a través de lo revela a través de esto, de la Biblia. El Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, nos da respuesta para cada circunstancia de la vida. Pero mucho cuidado con esos apóstoles, mucho cuidado con esos profetas, mucho cuidado con esos pastores que con la excusa de que Dios les mostró, de que Dios les reveló, de que Dios les dio una palabra, muchas veces lo que pretenden es manipular a los siervos del Señor. Y muchas veces esa famosa palabra que ellos traen no es otra cosa sino una manipulación para que se consigan beneficios que ellos quieren conseguir. Les voy a poner un simple ejemplo de los miles que hay. En Maracaibo, Venezuela, de donde yo soy, hace cerca de 30 años, yo conozco a una persona afectada por eso, pero fueron decenas, me atrevería a decir que cientos de personas asistían a una iglesia que se llamaba Hechos de los Apóstoles. El pastor de esta iglesia, todavía en ese entonces no estaba la moda de llamarse apóstol, el pastor de esa iglesia convenció a muchos de sus fieles, sobre todo a los más profesionales y a los que tenían plata, de que el Señor le había mostrado que ellos tenían que poner sus propiedades a nombre del pastor. Y esta gente estaba tan cegada, esta gente estaba tan obnubilada por la palabra del profeta, del pastor, del ungido de Dios, que empezaron a poner sus propiedades de carros, de apartamentos a nombre de este pastor. Y años después o meses después, cuando ellos cayeron en cuenta, el pastor les había quitado sus propiedades. Conozco a una persona en particular que su apartamento lo perdió porque este pastor le quitó las escrituras y lo puso a su nombre porque el Señor le habló. Mucho cuidado con eso. Cada vez que alguien nos venga con que tiene una palabra para nosotros, perfecto, recibámosla, pero asegurémonos que esa palabra es conforme a lo que dice la Biblia.